Muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a nuestra clase de taller de intervención del día viernes 16 de octubre. Estamos con 29 estudiantes. Es un gusto para mí recibirlas a todos y todos. Vamos hoy día a revisar el trabajo que dejamos la semana pasada y después vamos a iniciar con el diseño de entrevista, ¿ya? Pero me interesa que lo focalicemos primero en estas ideas que uno trae, que nos pasa como terapeuta y que hagamos una reflexión de eso. Entonces, les voy a pedir voluntarios, no mentira, discapacidad intelectual y género, Bárbara, Macarena, Araceli, Michelle y Michelle. Sí. Bárbara, Macarena, Araceli y Michelle. ¿Alguna tiene computador para que nos comparta la pantalla? Yo, profe, pero no puedo meterme a la cosa ¿Por qué? en donde lo habíamos hecho, no sé. Está el link aquí en el chat. ¿Puedes intentarlo otra vez? Ya. Igual lo voy a ir a buscar. Espérame, te lo puedo colocar de nuevo. Copiar. Me interesa también que aprendan a ocupar más el Zoom, que lo vamos ocupando para algunas cosas. Ahí puse el link de nuevo para que lo intenten. La idea es que alguien del grupo lo comparte y que además nos comenten, ¿ya? ¿Pudiste, Michelle? Estoy en proceso, me salió una cosa y la pantalla está gigante. Bueno. Vayan al resto también, los que tengan posibilidad con computador, abriéndolo para que empecemos a trabajar en ellos. Veo acá hartas puntitas. Veo a la Carolina, la Paula, la Catherine, Constanza, Yulisa, Michelle, sí hay varios ahí dando vueltas. Ya creo que ahora sí. Súper, ¿puedes probar compartir tu pantalla? Ya. Ya, ahí está, se ve. Está empezando a compartir. Ya. Sí, lo veo. Bueno, nuestro tema era discapacidad intelectual y género. Las compañeras ahí se leen. Y los prejuicios como más destacados es que las personas, o en este caso las mujeres con discapacidad intelectual, no podrían ser mamás por su discapacidad. Después, que tienen oportunidades más restringidas dentro de la sociedad, se supone, como que son como más inferiores, podría decirse, al resto de las personas que estamos como en el día a día. Otro sería la incapacidad de ejercer laboralmente, y que eso es una gran desigualdad porque generalmente se prefiere a otras personas al momento de dar el trabajo. Que son, o sea, no tienen derecho a opinión y solo deben acatar porque se los infantiliza y siempre tienen que, ya tú tienes que hacer esto y listo. Y bueno, ahí se ve igual la desigualdad y la opresión que se vive día a día. Y con respecto a o sea, cómo afecta esto en las entrevistas terapéuticas, Em, o sea, todos estos prejuicios como en general
limitan la entrevista de la persona porque ellos internalizan todos estos prejuicios y se sienten como inseguridad, como que ellos no tienen la capacidad y se creen todo lo que les dicen. Entonces, podrían limitar lo que hablan, cómo se sienten, lo que piensan, a lo que el resto podría decirles. En general, lo mismo que dice aquí, que tienen una privación al expresarse libremente en la vida cotidiana y en la entrevista en este caso. Y lo de que las respuestas en la entrevista pueden ser como inducidas porque van a decir lo que el resto de las personas les dicen y ellos como acá tan solamente lo dicen, pero no es algo que en general piensen ellos como personas individuales y de libre expresión. Mm. Y eso. Bien. ¿Y cómo, ahí le pregunto a todos, todas, cómo piensan que podríamos evitar algunas de esas acciones? Bueno, si vemos alguna de estas situaciones en donde se está como denigrando a una persona con discapacidad intelectual, hablarle a esa persona que lo está haciendo y decirle que está mal. Y hablarle igual a la persona que decirle que tiene las mismas capacidades que las demás personas y que tienen el derecho a poder expresarse libremente. También una compañera comentaba educando. ¿Qué más se les ocurre? Yo estaba pensando que algo bien común, y que incluso hay algunos videos, es como hablarle a la persona que uno va a entrevistar. Sucede mucho que incluso las personas adultas van con un acompañante, alguien significativo, y los primeros impulsos son habitualmente hablar con la persona que acompaña y no con el sujeto. Eso es algo bien común. Promoviendo su autonomía, ¿sí? Como la capacidad de tomar decisiones de las personas, me parece. Súper bien, Michelle. La idea es que los vamos revisando todos y desde ahí vamos a alcanzar a comentar un ratito, ¿ya? Siguiente grupo. Carolina, la veo por aquí. Carolina, Romina, Víctor, Daniela y Jessica Soto. ¿Dónde están y quién puede compartir pantalla? Hola, profe. Hola, Romina. ¿Yo puedo compartir pantalla? Súper. ¿Se ve? Está cargando. Ahora lo vemos. Ya. Primero que nada, me disculpo por el ruido ambiental si es que se escucha como música infantil. No hay problema, se escucha súper bien. Ya. Nos tocó como grupo discapacidad física y migrantes. Primero lo separamos por los contextos relacionados, que son los hacinamientos, en el tema de los migrantes, la desigualdad, en la inmigrantes también, como que tratamos de hacerlo como son claramente dos conceptos diferentes, pero igual como que se unieran en algún punto quizás. En un cierre de puerta de oportunidades, esto va para ambos conceptos, tanto la discapacidad física como las personas inmigrantes. Las perspectivas etnocentristas en el tema de la discriminación por las culturas de los inmigrantes, nos basábamos mucho en el tema de los inmigrantes que llegan acá a Chile, y que generalmente acá en Chile llegan personas migrantes con color de piel, con tez más morena que blanca, y cómo esa discriminación surge
pensando que las personas con tez más morena vienen como a trabajar, mientras que si llega un inmigrante con tez blanca de una cultura europea se le caracteriza más o menos como un dios. Las preferencias de las culturas anglosajonas, la dificultad de adaptabilidad territorial. Esto tiene que ver con un cambio de cultura. También proponíamos como la injusticia a la dislocación ocupacional, el adaptarse a nuevas culturas, nuevos territorios, el desarraigo a su cultura, que generalmente va por temas de vulneración que vienen a otro país, por nuevas oportunidades, y la vulnerabilidad psicosocial que viven ambos, tanto la discapacidad física como los inmigrantes. Luego los sesgos con su marginación social, el aprovechamiento por parte de quienes los contratan, que eso también va para ambos conceptos, la lengua, la grieta en la visibilidad de los individuos y una parte ahí que se genera. Posteriormente tenemos los prejuicios y los estereotipos, que en los prejuicios tenemos la raza, como el idioma, la cultura, el prejuicio de la frase de vienen a quitarnos el trabajo por parte de los inmigrantes. La discapacidad física también asociada a una discapacidad mental, que se tiene que cuando se ve a una persona con discapacidad física, una autonomía delimitada por el prójimo, que generalmente las personas tratan de ayudar a las personas con discapacidad física, pero no les preguntan antes. Y la persona con discapacidad física se siente pasada a llevar. Y la poca educación que existe, por lo mismo del punto anterior, que a veces no se le educa a las personas que las personas con discapacidad física no siempre necesitan ayuda, y si es que la necesitan la piden o se les pregunta. Los estereotipos respecto a los migrantes, que son sucios, personas pocas, personas cómodas, la discapacidad asociada a una menor felicidad, que se cree que las personas con discapacidad física siempre están buscando ser una persona, no sé, que pueda caminar, o que pueda ver, o que pueda oír, cuando a veces no es así. Y luego realizamos la pregunta de cómo afectan estas atribuciones al lenguaje, la comunicación ante una entrevista terapéutica, y que esto puede afectar más los estereotipos, los prejuicios que se tienen, y que podrían traer consecuencias al realizar ciertas preguntas a las personas. Y como que se le otorga un cierto... ahí, como complementando lo que dice la compañera, ¿Sí? Creo que igual el hecho de tener esos prejuicios y estereotipos crea o podría crear eventualmente que uno tenga como una cierta caracterización de esa persona, tal vez antes de conocerla y entablar la entrevista, lo que igual puede ser negativo. Eso es como lo que queríamos decir en el fondo. Y ejemplo, bueno, eso también podría atribuir a que haya como menor fluidez, o incluso la persona que está siendo entrevistada podría sentir eso de parte del terapeuta, y lo que obviamente no ayudaría mucho al tema de la fluidez. No. En el caso de los inmigrantes, que el idioma influye mucho la lengua, y que a veces las personas que realizan, por ejemplo, entrevistas de trabajo, los tildan como ignorantes o cosas así, cuando he sabido que las personas inmigrantes igual traen como una buena educación desde su país. Sobre eso igual creo que un punto importante era que por ejemplo, bueno, no sé si en todos los hospitales, pero hay como muy pocos traductores, por ejemplo, para las personas que traen como otro idioma creole, por ejemplo. Entonces sería importante tal vez ahí como visualizar que haya como alguien que pueda ayudarlos, porque muchas veces tal vez no pueden comunicarse. ¿Pensaron en alguna población que pudiera tener discapacidad física y además ser migrante? ¿En algún Sí ejemplo? surgió... Lo intentamos, pero la verdad fue bastante difícil visualizar, al menos desde mi experiencia personal, y creo que la de nuestro grupo igual, como que nadie ha tenido... Nadie ha tenido la experiencia de conocer a una persona con discapacidad y además migrante. Por eso se nos hizo difícil como unir estos dos conceptos para realizar el trabajo. Por eso tratamos igual como separarlos. Sí, eso veo. Mira, Paula nos comenta que en Teletón vio algunos casos, pero pensando en cómo situarlo, ¿saben dónde ocurre harto? Las personas que son migrantes de Colombia.
hay, no sé el número, la verdad, pero yo conozco varias personas que migran de Colombia y que han sido víctimas de las guerrillas. Entonces ellas tienen discapacidad física y son migrantes. A veces logran la calidad de refugiados por, por haber estado en peligro su vida, y otras veces llegan solo como migrantes. Entonces ahí es un tema súper potente. Imagínense la historia, la diferencia, esta migración forzada, además de tu país por estar en peligro tu vida. Entonces se conjugan hartos de estos aspectos que si bien ustedes los separaron, pero dialogan bastante seguido, como discapacidad física y migración. Y son todos estos sumados, o sea, los que podemos asociar a discapacidad física y migrantes solo para una persona. Entonces, ese es un ejemplo. Sí, igual pensábamos, por ejemplo, que igual sería más complejo en temas si es una mujer con discapacidad física inmigrante o un hombre con discapacidad física inmigrante. Como que igual había muchos factores que influían como el realizar este trabajo, o sea, que nos surgieron cuando lo estábamos realizando. Sí, lo importante también de esto y por qué puse 2 es un concepto que tiene que ver con y quiero que lo anoten para que lo revisemos, que es la interseccionalidad. El concepto de, ¿lo han escuchado? Sí. ¿Sí algo? Sí, sí, profe, sí. Lo vimos el semestre pasado. La teoría. Ya. Y que es un poco lo que se pone en juego acá, o sea, como planteaban recién, ser hombre con discapacidad y un tipo de discapacidad genera ciertas condiciones y ciertas ideas preconcebidas, ser una mujer con cierta discapacidad, ser una mujer con discapacidad inmigrante, ser una mujer con discapacidad con discapacidad intelectual, inmigrante, o sea, como que se van cruzando, y también es poder tener esta mirada de interseccionalidad, ¿ya? Que hay factores que van haciendo más compleja la relación y la idea, y nos demandan tener una idea mucho más completa de las personas. ¿Mm? Está súper bueno. Gracias, Romina, Carolina, y a los compañeros que también hicieron ahí el trabajo, pero que no hablaron hoy. Gracias. Ahora vamos a ir a ver cuál me aparece la manito después. Acá. Cintia, Bárbara, Yulisa, Nicolás y Tania. Hola, profe, ya estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve o está cargando, creo. Sí, todavía no aparece nada. Ahora sí. Yulisa Santana ha empezado a compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya, nuestro tema fue Todavía no lo vemos, discapacidad. está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Ya no lo vemos. Ya, nuestro tema fue discapacidad psíquica y diversidad. Y la diversidad la abarcamos en torno a las funciones respecto de la discapacidad psíquica. Ya. En primer lugar, en los estereotipos nosotros encontramos que como los principales son que tiene la sociedad es creer que las personas que sufran o sea, que tienen discapacidad psíquica no comprenden, son asexuales, que no pueden tener familia y que son irresponsables, indefensos o inútiles. Y por otro lado, en los prejuicios tienen la creencia de que son inocentes, que son dependientes, que por lo general es de algún familiar, que tienen falta de autonomía, que no pueden trabajar, que son raros, extraños y que dan miedo, y que en algunos casos pueden ser violentos. Y por otro lado también que son incapaces de realizar actividades en general y pueden tener dificultades para relacionarse, ya sea en el ámbito social u otro ámbito, y son mal educados o inadecuados en algunas ocasiones. Y los sesgos que tiene la sociedad en general es que hay una falta de inclusión, una marginación, privación ocupacional igual, que no pueden vivir ni trabajar con normalidad y que hacen como todo de manera errática o escandalosa. Y
la población en general es indiferente y los rechazan u omiten. Y en contextos relacionados pusimos familia limitante. En el ámbito laboral no dan trabajos reales o que sean significativos, son como labores no tan, ay, ¿cómo lo digo? Em, em, no sé, pero creo que se entiende. Y tienen obstáculos para participar en tareas de la vida cotidiana, ya sea para comunicarse, para sufragar igual, porque la gente o la sociedad en general creen que ellos como que no pueden tener derecho a votar. Y en su vida social de igual manera. A lo mejor ayudarte un poco en el ámbito laboral, yo lo entiendo como que al final son oficios que no consideran los gustos, ni los intereses, ni lo que podrían desarrollar, sino que más bien es como por cumplir y dar algo, ¿o no? Sí, igual puede estar enfocado a la ley Sí. que salió, que creo que cada 100 trabajadores tiene que, la ley de inclusión laboral creo que es. Hay inclusión Tiene laboral que salió hace 2 años y cada 100, el 1% tiene que ser personas con discapacidad. también puede ser, por otro lado, para cumplir. Claro, por cumplir y lo que hacen las empresas, más que intentar adaptar un puesto de trabajo que sea funcional para la empresa, es como que inventan puestos. Entonces, la persona con discapacidad al final es la persona a contar los clips, y eso le da muy poco sentido al trabajo de las personas. Sí. Sí. Y en cómo puede afectar la comunicación en una entrevista, lo voy a leer textual. El conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona en situación de discapacidad física y la diversidad que posea se puede dar a través de prejuicios, estereotipos o incluso en contextos en los que ellos se desenvuelven, afectando negativamente la comunicación de una entrevista, dado que puede llevar a que se los discriminen, los malentiendan o no los entiendan y produzcan daño a las personas, invisibilizándolos y haciéndoles creer que no pueden ser capaces de ejercer ocupaciones significativas. O en el caso de un trabajo, que una entrevista de trabajo puede ser igual, de igual manera se puede ver afectada, por lo que interfieren en gran medida en su bienestar, otorgando una carga negativa en su salud física, mental y social. Además, se ve perjudicado el vínculo terapéutico y las ganas de estas personas de creer en los profesionales que pueden ayudarle o fortalecer su bienestar. Y por otro lado, igual agregamos que en las entrevistas en su mayoría ocupan lenguaje técnico o frases muy largas o que contengan muchas sílabas, que puede ser una barrera significativa para ellos al momento de entender, y ya sea por el entendimiento del lenguaje o lo que conlleva en sí, que puede ser una barrera igual que los complica. Ya, yo creo que eso igual está un poco, ese último está como con una idea, tiene un prejuicio de que todas las personas con discapacidad intelectual no logran comprender, o sea, con discapacidad psíquica. Sí me parece importante rescatar que el contenido de la comunicación tiene que tener un contexto cultural, ¿ya? Como, y de materias relacionadas, o sea, si yo hablo con un ingeniero en física, probablemente le voy a entender muy poco si él me habla técnico. Y no tiene que ver con mi nivel educacional, sino que tiene que ver más con mi historia educacional, ¿ya? Y también si a lo mejor hablo con un chiquillo, no sé, de 15 años, probablemente su lenguaje también, entonces tiene que ver más que anteponer que ellos tienen la dificultad, sino que nuestro lenguaje debiera ser adecuado para las personas con las que estamos hablando. Sí. Gracias, está súper bueno también, me gustan. ¿Y pensaron, por ejemplo, en discapacidad psíquica? ¿En qué otro tipo de diversidad pensaron? Diversidad sexual puede ser igual. ¿Ya? ¿Y conversaron algo de eso? ¿Se les ocurrió algo? No, la verdad es que no. Solamente nos enfocamos en o sea, en discapacidad psíquica Ya, y los contextos que se relacionan. ya. Sí, igual hubiera sido interesante, como discapacidad psíquica y podría ser género.
o discapacidad psíquica y homosexualidad, como que yo creo que igual ahí hay un tabú, es como que no tiene que ver con esto de que miramos al final una sola historia de las personas, entonces como que solo podrían tener una discapacidad psíquica eh, y no No pensar en más sus allá. preferencias sexuales, ni en sus preferencias amorosas, como que además pensamos en que son seres bien asexuados las personas con discapacidad. ¿Mm? Profe, igual pueden ser, yo soy del grupo igual, Nicolás, Sí. igual pueden ser diferencias culturales también, relacionadas con pueblos originarios y cosas así. Mm. También se pueden dar ese tipo de diversidad. Bueno, ahí, si uno piensa en diversidad, pueden haber muchas, muchas aristas distintas. Sí. Entonces, al final, como que no sabíamos de dónde agarrarnos, pero igual lo discutimos un poquito y como que pensábamos que era complejo porque o sea, nadie tiene como una experiencia tampoco todavía como en verse en esas situaciones, entonces como que no sabíamos cómo abordarlo mucho, yo creo. Y no quedó Pero amplio, la idea era que pudieran conversarlo y ahora también saber si les surgió, como que la idea es generar la curiosidad, po. Mm. así lo hablamos un poquito. Ya, qué bueno. Era la intención. Ya, estamos. Muchas gracias. Escuché a Yulisa, Carolina y Nicolás. Me faltó Tania y Cintia, pero ahí están en los grupos. Deje de compartir nomás, Yulisa. Suélteme la pantalla. Ay, no sé cómo se hace. Creo Arriba, que... arriba de su pantalla aparece una barra y dice stop. Ahí. ahí está. Muy bien. Gracias. ¿Esta actividad es evaluada? No. Es solo del gusto de aprender, Isabel. Bueno, se echó para atrás solo porque dije eso. Ahora vienen pueblos originarios. Excelente. Mariana, Mayra, Paula, Jason, Isabot y Valesca. ¿Quién va a compartir pantalla? Mariana Carrasco está compartiendo pantalla. Muy bien. Me tienes que enseñar a poner las imágenes porque todavía no lo logro yo. Ya, Mariana, cuéntanos. ¿No va a hablar usted o alguien más? Sí, puede ser del sonido de Mariana, puede ser. Suena como estática. Ahí ya no. ¿Alguien más del grupo de Mariana? Porque me parece que está con problemas de micrófono. Mayra, Paula, Jason, Isabot, Valesca. ¿Se escucha, profe? Sí, Mayra, te escucho. Ya, que los chicos no sé, no, pero creo que tienen problemas de audio. Ya. Cuéntanos tú Ya, entonces. en la primera parte escogimos, o sea, pusimos los prejuicios como más generales que en sí, como que en general las personas tienen.
que es el tema de que son flojos, por el tema de las manifestaciones, todos piensan que son violentos, sin educación y aparte sucios o cochinos, como dice ahí. El segundo punto es en el contexto, ya que, bueno, como tienen ese tipo de prejuicios, no tienen mucho ámbito laboral. En el ámbito social, sí o sí, como que las personas en sí las discriminan más por los mismos prejuicios anteriores. No los tratan bien como debería ser. Eso se ve también en las noticias, cuando se ven las manifestaciones que hay entre mapuches y, o sea, entre pueblos originarios y personas en sí. ¿Mm? Siempre hay un tema de discriminación por el tema de que cuando hay manifestaciones siempre hacen como, ¿cómo se llama? Como desórdenes. ¿Ya? Y cuando hay fuego, ese tipo de cosas, cuando queman cosas, siempre le echan la culpa a ellos, po. Aunque no sean así, siempre los culpan a ellos. Mm. Sí. En cuanto a los estereotipos, dicen que son desconfiados, los tratan de indios. Muchas veces he escuchado en muchos lugares que los tratan de indios, cuando a las personas que debería llamárseles indios son las personas que provienen de India, pero siempre los tratan como de indios, como que son por una basura. Y no sé si mis compañeros van a agregar algo más. Paula, Jason, Isabot, Valesca pueden comentar por el chat, pueden abrir sus micrófonos para acompañar a Mayra y Mariana. Sí, por lo que falta, porque el resto no. Ya tomó la segunda parte. Entonces, todo lo hablado anteriormente influyen a la hora de comunicarnos. Entonces, en un contexto de entrevista, se vuelve, ¿cómo decirlo?, complicado si uno tiene como estos prejuicios a la hora de elaborar una pregunta, por ejemplo. Porque puede, como anotamos acá, pueden haber datos erróneos. Por ejemplo, yo puedo tener un prejuicio y elaborar preguntas de acuerdo a ese prejuicio que no necesariamente van con la realidad. Entonces, a la persona que yo le hago esas preguntas no va a responder de acuerdo a lo que yo espero, porque no es su realidad. Eso. Entonces, la comunicación es algo cultural. Entonces, como el lenguaje en común que se tiene y todo. Ah, me puse nerviosa. Aquí la va súper bien, Paula, ¿se entiende? El primero. Sí. Eso, como el lenguaje es un código, si las dos personas no se entienden, no hay una comunicación real. Eso. Sí. Y el segundo que tienen ahí como esa aparición de sesgos, Paula, ¿cómo lo conversaron? Claro, es que los sesgos son como partes de información que yo tengo, como la orientación de un pensamiento. Entonces, dependiendo de los prejuicios y conocimientos que yo tenga, voy a orientar las preguntas o mis pensamientos hacia un lado u otro,
que pueden afectar a la comunicación. O no sé, quizá dependiendo cómo sea mi abertura a nuevas visiones, pueda que acepte nuevo conocimiento o que simplemente no los rechace y me quede con mi pensamiento inicial. Bien. Si también así que plantean de preguntas incorrectas, fuera de contexto, estereotipadas, siento que va relacionado con los anteriores. ¿Les queda algo más o ese era el último? No, eso es el último. Ya. Súper bien, recogen varias cosas y la idea era justamente pensar en cómo esto va interfiriendo y qué puedo hacer por la comunicación. Ya Mariana, puede dejar de compartir. Jason nos aporta acá su texto, así que no textearé aquí. En cuanto al sesgo, hay un concepto bastante implicado, como es el de, lo que aparecía abajo, justamente el de ustedes, el de etnocentrismo, que es como una creencia que hace que personas externas de su raza tiendan a mirar de forma despectiva hacia los pueblos originarios. Sí, también apareció cuando vimos lo de migrantes, que es como el reconocimiento o la falta de que hacemos dependiendo de la cultura, cómo descalificamos a uno y apreciamos más otro tipo, en este caso tendencias más anglosajonas. Y también plantea Jason que se presentan las injusticias ocupacionales, como estas que imagino que ya han revisado algo y que aparecen desde Frank Cronenberg y otros autores, del apartheid, alienación y marginación. Que eso también tiene que ver con la alineación con conceptos más críticos. Muy bien, Jason. Tuvo Jason, Paula, Mariana y se me movió la pantalla. La otra compañera que participó. Estoy mirando quién viene. ¿Algún voluntario? No, aquí tengo. Niñez y participación. Martina, Catalina, Fernanda, Camila y Javiera. Profe, yo voy a compartir. Ya, súper. ¿Se ve? Sí. Bueno, voy a partir yo hablando y después le doy el paso a mis compañeras. A nosotros nos tocó niñez y participación, en donde conversando hablábamos sobre los estereotipos que se generan, como el que Perdón, deben o no Fernanda, vestir. ¿te puedo pedir un favor? Cuando vayas ocupando alguno de los textos, ¿lo puedes agrandar un poquito? Pues está un poco pequeña la letra. Ya, a ver, creo que así se hace. Sí, perfecto, ahí se ve. Entonces así nos vas Ya. mostrando. Gracias. Ya, por ejemplo, en la parte de niñez y participación surgen ciertos estereotipos, como por ejemplo cuando la madre o el padre o el cuidador decide cómo vestir al niño, qué juguetes debe usar, que generalmente están ligados también al género, o el estereotipo de que cuando un niño se mete en una conversación y le dicen, tú no sabes por qué eres chico. Y ahora le doy el paso a alguna de mis compañeras que quiera hablar. Yo, con los prejuicios. Bueno, normalmente los prejuicios siempre dicen así como que, o sea, primero que tienen que preocuparse de jugar. Y a pesar de que sabemos que es como su mayor entretención en ese momento, como que se da para no darle validez a su opinión. Les dicen que como que hoy, como que van a saber de la vida y que claro que no desarrollan pensamiento crítico, que quizás de alguna forma por madurez puede ser, pero siempre queda la parte de que los niños también podrían opinar y aprender más quizás y mejorar su pensamiento crítico si tuvieran la oportunidad de hablar con los adultos. Como hablamos cuando hacíamos el trabajo, más que nada
en la parte del contexto, donde hablábamos como que igual era parte de que los adultos no sabíamos expresarnos con los niños, como que no sabíamos tener comunicación con ellos y por eso normalmente los dejábamos de lado. O sea, no sé si alguno de mis compañeros va a hablar algo más. Por ejemplo, la parte de contexto, nosotros hablamos que el entorno familiar tiende a infantilizar actitudes. Por ejemplo, no sé, palabra, no sé, el niño dice escoba, o sea, la palabra es escoba y el niño dice coba, los adultos tienden como a infantilizar y decir, oh, dice coba, cuando en verdad de repente hay que reafirmar palabras para que los niños Oh, se te fue el audio, Fernanda. entiendan. También la sociedad reafirma ciertos prejuicios sobre los niños y los medios de comunicación incentivan... Oh, rayo. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Me oye? Sí. No, ahora te perdí otra vez. No importa, Un yo poquito de... No sigo desarrollo con mi compañera. Bueno, lo que los medios de comunicación incentivan a que los niños no desarrollen un pensamiento crítico. Ahí con ese punto nos referíamos principalmente a que, por ejemplo, los programas de televisión, lo que más ven los niños que son como caricaturas o unos animados, como que principalmente es porque no tienen un sentido como para que puedan aprender algo o pensar algo más allá, sino que son cosas súper banales que en realidad no sirven de mucho. Entonces, normalmente los niños pasan mucho tiempo mirando ese tipo de cosas y no son capaces de poder tener una conversación o algo que los lleve a mostrar cómo es la vida en sí. Y bueno, de que la pandemia ha limitado espacios de participación en los niños, lo conversamos más que nada como con ejemplos de nuestras familias, porque vemos cómo los niños no pueden compartir con otros o no han tenido la facilidad de aprender, porque a pesar de las clases online, que no todos tienen, porque la mayoría de los colegios subvencionados o municipales solo les envían guías, entonces como que han perdido más aún su espacio de participación y de opinión también, porque normalmente en la casa, más aún si los papás están con teletrabajo o algo así, como que no los dejan hablar y no los dejan participar ni contar sus cosas. Y queda los sesgos. Bueno, que están limitados a participar debido a los prejuicios, piensan que son poco suficientes por lo mismo que decíamos de que los adultos los hacemos sentir así, y creen a veces que no son inteligentes porque nosotros mismos los hacemos sentir como en eso. Ay, se fue la pantalla. Sí. Pero, espérate, puedo devolverla yo. Yo creo que le falló el internet. Ah, no, ahí está. Volvió. Ay, Sí. de que ellos mismos se limitan a realizar actividades o emitir opiniones por lo mismo. O sea, nosotros hablábamos de nuestros sobrinos y familia, y veíamos como los niños de repente escuchan conversaciones y que prefieren hablar de otra cosa. Entonces no quieren opinar de eso como por el miedo a que los hagan quedarse callados o le digan que no tienen que meterse en esas cosas y eso. Y bueno, y pierden la autonomía en la toma de decisiones. Nos referíamos más que nada a, no sé, lo de vestirse, elegir algo como para hacer, o su rutina, sus horarios y ese tipo de cosas que normalmente los adultos siempre están como para ni siquiera preguntar qué piensan ellos para intentar cambiar eso. ¿Y cómo interfiere la También en ese comunicación? punto, Sí, habla nomás.
En el punto de autonomía también estuvimos hablando sobre que normalmente van al hospital y no se van porque al niño le duele algo y la mamá responde en lugar del niño. Entonces no, como que pierden su voz en ese sentido. Cuando ellos son los que sienten el dolor y la mamá habla por ellos y quizá omite algo. Y también en el contexto nos hablamos en un punto que se ha hablado harto también de que, por ejemplo, los bares son un lugar que han abierto para los adultos y que ellos puedan salir, pero no así para los niños. Los parques siguen cerrados cuando también pueden existir turnos, estos procesos de desinfección, no se dice así, pero pueden estar limpiando también para que ellos puedan salir en un momento de recreación y no lo hacen. Y ¿De pequeños? en cómo interfiere en la comunicación, hablamos que se ve dificultada como sociedad porque no les permitimos que desarrollen una opinión. Que por lo que decía antes, influyen en su pensamiento crítico y en la toma de decisiones. Al no considerar sus opiniones e intereses, son propensos a desarrollar una baja autoestima que influirá en su comunicación y en sus aspectos sociales. Bueno, igual ahí tomábamos en cuenta nuestros ejemplos de que uno siempre está como haciendo callar a los niños o cuando ellos te hablan y uno está en otra conversación como le dice, no, espera que te toque a ti hablar, porque como que uno asume que el niño va a hablar puras cosas que no tienen que ver con el tema. Que en la infancia surgen muchas interrogantes las cuales necesitan respuestas claras, es por ello que debe existir comunicación eficiente, una comunicación ineficiente que produce ciertas confusiones. Claro, ahí queda un poco mal redactado, pero nos referíamos a lo mismo, que, o sea, los niños preguntan y muchas veces nosotros como adultos no sabemos qué responder. Entonces, por eso mismo como que los enredamos más o tratamos de evadir el tema simplemente para no darle una respuesta. Después se quedan con la duda y la mayoría de las veces prefieren no seguir preguntando. Existe una gran dificultad por parte de los adultos en comprender e interpretar las señales que dejan los niños. Y aquí también nos metíamos un poco más en el tema de, no sé, abusos y ese tipo de cosas. Porque normalmente los niños muestran esas señales y uno como adulto los ve como que son mañas nomás, o no sé, que cambió de actitud, pero no porque es la edad, o porque es mañoso, o quizás no quiere comer nomás por una u otra razón y no les damos la importancia necesaria. Y al comprender las señales de los niños, son más propensos a vulneraciones de sus derechos. A lo mismo que me refería del punto anterior, que deberíamos nosotros como tener un poco más de conciencia en las señales que nos muestran los niños, en las actitudes, en, no sé, como por ejemplo hay niños que se orinan y ese tipo de cosas y uno lo ve como que es porque no quiere aprender nomás o por comodidad, cuando en realidad no es así. Y eso. Muy bien, denme un minuto que voy a cerrar mi ventana, porque también tengo ruido ambiental. Sí, me parece también un muy buen trabajo, análisis. También pensar en cuáles son los espacios de participación. Hay en general pocos espacios donde a los niñas y niños se les pregunte realmente. Desde políticas públicas, espacios de salud, como planteaban, se toma la opinión de los adultos. En educación, a propósito de esta polémica, volver o no a clase, salen solo las opiniones de los expertos. Aparece muy poco lo que ellos puedan pensar, sentir. Y en este momento incluso no se me ocurre ninguna política pública que vincule, que efectivamente ofrezca participación vinculante, o sea, que los niños puedan opinar sobre alguna de las cosas que les conciernan. No sucede. Entonces, eso lo hace muy importante en que al menos en los espacios de entrevista y terapéuticos los tendremos conscientes y presentes. Súper bien. ¿Queda el último? Sí, alcanzamos. Sí, alcanzamos. Pobreza.
Está Francisca, Constanza, Scarlett, Génesis, Valeria y Banae. Hola, profe. Hola Valeria. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo. Súper. Está empezando a compartir. Ahí lo vemos. Ya. A ver. ¿Puede ver que lo moví o no? Sí. Se mueve como si fuera una manito. Uno pincha la pantalla y lo sube. Tiene que mantener como el cursor apretado y se desliza hacia arriba. Ahí, súper bien. Ahora sí. Ahí lo veo. Ya. La pobreza en los contextos se puede ver que se asocia a los pobres con que son desempleados, que hay una desigualdad. Por lo tanto, por eso existe pobreza, porque hay un desequilibrio en lo que es vivienda, en los determinantes sociales que tienen las personas. También así existe una marginación social en estas personas, creencia en vivienda, alimentación, carencia en vivienda, alimentación y salud. Comúnmente uno asocia la pobreza cuando, por ejemplo, uno dice pobreza al tiro, se asocia con la imagen que pusimos ahí, como falta de alimento, falta de vestuario, carencia en lo que es salud, educación, y también son invisibilizados. También hay personas, por ejemplo, que al momento de ver a una persona que es pobre, como que le hace el quite o no quiere pasar frente a él, también se siente lástima por esa persona, pero nunca llega más a eso, sino que siempre se trata como de no verlo, evitarlos totalmente. En los prejuicios, también hay prejuicios que dicen que lo ven como violentos, que son oportunistas, que son descuidados, que son perezosos. En ocasiones también he escuchado en la básica, en la media, que habían profesores que decían que el que es pobre es porque es flojo. Como que se asocia a eso, como que si tú eres pobre es porque tú quieres ser pobre, no porque la sociedad a ti te discrimina o no te ayuda, sino que va en la persona. En ese sentido los prejuicios. También en los estereotipos se le asocia a que son delincuentes, que son poco esforzados, que tienen un escaso conocimiento, por lo que son también maleducados. Nunca van, cuando ven a una persona que es pobre, también piensan que ellos no conocen mucho, como no saben, no son inteligentes, no van a llegar nunca a surgir, si nacieron ahí, se van a quedar ahí. Es como, también sigue con el otro punto que es hereditario. Si tu papá fueron pobre, tú vas a seguir siendo pobre y tienes que mentalizarte con que siempre vas a ser así, no puedes salir de eso. También estereotipos que no saben administrar el dinero, son drogadictos, tienen dependencia al alcohol, a las drogas, diferentes tipos de drogas, y eso también es porque uno en la calle, cuando ve a una persona que es alcohólica, lo ve con carencias de alimentos, con carencias de vestuario, entonces se le asocia que es pobre. Y bien, lo tema del dinero, de administrar mal el dinero, es que tienen una dependencia al alcohol, entonces el dinero que obtienen lo van a gastar en eso mismo. Entonces va a haber ahí un ciclo que tampoco van a poder salir solos de eso. Y el último estereotipo, que son inferiores y son débiles ante la sociedad. Ellos son el último peldaño y son débiles.
en los sesgos tenemos que hay una exclusión social, se le excluye a estas personas por su condición. También en lo que es propio de las personas que son que están en pobreza, tienen una autocreencia de incapacidad y limitación. Como que ellos también, en ese sentido, también he tenido yo la oportunidad de hablar con personas que viven en estas situaciones, en estas condiciones, y no tienen como un pensamiento de surgir. Algunos sí, pero no todos. También están con eso de que yo nací aquí y sé que nunca voy a llegar a más. Y como que se limitan a eso y se quedan estancados en eso mismo porque es una creencia que ellos tienen. También hay una privación ocupacional que les imposibilita quizás también a realizar ocupaciones significativas o por lo mismo, porque la persona que está en esta condición trabaja para comer, trabaja para vivir y en eso se focaliza, solamente en eso, trabajar para vivir y no sale de su rutina a una ocupación significativa que le promueva un bienestar a él mismo. Y también hay una dificultad en el transcurso normal de la vida, por lo mismo, por una salud mental también me refiero, porque las personas también como lo que tienen en la mente siempre es como el dinero. ¿Por qué? Porque es lo que les falta o es lo que ellos creen que más les falta, que es el dinero. Entonces también hay una dificultad ahí para vivir su día a día. Y cómo interfiere en la entrevista. Al momento de realizar una entrevista, el usuario debe sentirse en confianza, ya que cualquier gesto de discriminación hacia él le puede generar incomodidad o se imposibilita la consolidación de una correcta intervención. La pobreza es un determinante social visible para la comunidad que interfiere al momento de establecer una comunicación adecuada. Nosotros también como terapeuta, en el momento de hacer una entrevista, si vemos a las personas, porque también la pobreza es algo visible, que uno al verlo se da cuenta de que esa persona vive en una carencia, podemos hacerlo sentir mal con la mirada, con los gestos, o alejándonos, o no querer, por ejemplo, saludarlo, o no tomarle la mano, porque no sé, quizás yo creo que está, no sé, está cochino, o que estuvo, no sé, con las drogas. Entonces ahí hay una exclusión social que hacemos nosotros, y en ese sentido va a interferir en la entrevista porque la persona tampoco se va a sentir a gusto ni en confianza para que exista realmente una buena intervención. Yes. Muy bien, Valeria. Profe, ¿Sí? mi grupo no ha mostrado todavía su mapa. Ya estamos Somos ahora. de... ¿Sí? ¿Alcanzamos? Oh, ya. No sé, ¿lo mostramos? ¿Lo podemos dejar para la otra semana? Si no les incomoda, porque son las 12:40. ¿te parece? ¿Sí? A ver, sí. Ya, lo dejamos entonces para la próxima semana porque igual quiero cerrar un poco la idea. Gracias. Eran hartos, dijeron mucho, así que felicitaciones, me alegra. Hemos trabajado con estos conceptos que parecían más bien grupales, lo lograron situar muy bien en personas, en contextos, en situaciones que viven. Son con las personas que habitualmente vamos a trabajar. Boaventura de Santos plantea la línea abismal como un concepto donde lo que está debajo de eso es lo que se invisibiliza, como bien lo dicen ustedes y lo presentan. Entonces, todo lo que está debajo de esa línea abismal es invisibilizado, por lo tanto, no tiene oportunidades y no logra acceder a la equidad, ni a la igualdad, ni a ninguna de las condiciones que necesitamos para poder desarrollarnos. Me parece muy bien el trabajo que hicieron, aparecen muchos conceptos, los vamos a ir trabajando algunos de ellos, a propósito de lo que aparece en la entrevista. Me falta, eso sí, un poco desde los
estos futuros terapeutas, que es como qué nos pasa con estas realidades, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra disposición a escuchar, cómo aparecen nuestras historias. Nuestras historias aparecen en una entrevista, aparecen nuestros privilegios o carencias, aparecen nuestras dificultades o necesidades. Todo eso también se pone en juego en la comunicación y en una relación terapéutica. Entonces, eso falta un poco que aparezca en el análisis. Se los pongo ahora porque la idea es que vaya apareciendo también. La próxima semana vamos a continuar con este ejercicio. Hoy día no me quiero alargar más, pero como queda el grupo de Paula, si lo vemos la próxima semana y aprovechamos de retomar un poco estos conceptos. Vamos a seguir trabajando con los grupos que hicieron el semestre pasado en taller de análisis de la ocupación. ¿Recuerdan? Yo creo haberles dicho esto la semana pasada. Y vamos a trabajar con los mismos casos. Yo sé que me habían dicho que querían trabajar con casos reales, pero yo comprobé con el profe Rodrigo que son casos reales. Así que vamos a trabajar con los mismos casos. Y porque además ya tienen un trabajo adelantado que son los mapas cognitivos. Entonces, la primera parte de esto que vamos a hacer es que se vuelvan a juntar esos grupos, que agreguen, ¿se acuerdan a las personas que no tenían grupo? Que ahí la semana pasada me parece que habíamos solucionado ya el de una compañera. Que traigan sus mapas cognitivos la próxima semana. Vamos a trabajar en ellos y vamos a hacer entrevistas pensando en esas personas que ustedes ya tienen los casos. ¿Cómo vamos a hacer las entrevistas? ¿Ya? Y teniendo en consideración todos estos conceptos que ya aparecen y que tienen que estar presentes cuando yo hago una entrevista. Los contextos, los estereotipos, los prejuicios, las dificultades de comunicación. Entonces vamos a trabajar en grupo con los mapas cognitivos de los casos que tenían de taller de intervención. Eso es la próxima semana y vamos a retomar este tema con la presentación del grupo que queda pendiente. Profe, con los casos de taller de análisis. Sí. Ah. Los mismos casos, los mismos grupos. Los mapas cognitivos que hicieron ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, entonces el mapa lo tenemos que traer para la próxima semana y empezar como a desarrollar posibles preguntas de entrevista. Sí, eso lo vamos a hacer en taller. Entonces, les pido que armen los grupos, que traigan el mapa cognitivo, y en clases vamos a empezar a preparar las preguntas de entrevista. Lo que sí pueden traer son insumos, se han visto en otras asignaturas de entrevista o algunos elementos importantes de comunicación. Sé que, por ejemplo, tuvieron el taller de autoconocimiento y relacionalidad, el taller de vivencia y expresión corporal, y el taller de análisis de ocupación. Traten de traer como lo que pueda ser relevante de esos contenidos para que los ocupemos. Ya, profe, se entiende. También les voy a pedir que traten de empezar a prepararse para poder prender las cámaras, porque vamos a tener que practicar entrevistas. Y un 70% de la comunicación es lo que vemos, ¿ya? Entonces, yo entiendo que no todos pueden, pero traten de ir pensando posibilidades, porque si no nos va a ser muy difícil trabajar entrevistas sin vernos, ¿ya? Entonces también se los anticipo, para que empecemos a trabajar en eso, cómo lo pueden hacer. Bueno, profe. Gracias. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Entonces, por hoy estamos listos. Ha sido un gusto, que les vaya muy bien. Disfruten su fin de semana. Saludos, cuídense. Chau, chau.